Me acompaña aquí en el estudio mi buen amigo Fernando Sotojay, director de Tu Hipoteca Fácil. ¿Cómo estás, Fer? Bien, Ro, ¿tú? Pues bien, nunca más solicitado a propósito de estos desafortunados hechos que han sido pues, los dos terremotos y el temblor que finalmente acabó tirando en algunas partes del país cosas que ya están debilitadas, pero que nos lleva a un tema que tú has empujado mucho, lo hemos hablado en otras ocasiones. Por un lado, los créditos hipotecarios, entender cómo funcionan, pero ahora se ocupa los seguros. Así es, algo que normalmente las personas no queremos contratar o pagar, porque nos consideramos que es un dinero perdido o tirado. O sea, al final del día, hoy en día, resultó ser que esta gran decisión que tomaron los bancos hace muchos años de incluir en la mensualidad de tu crédito hipotecario, incluir el costo del seguro de daños, tanto pérdida total como daños parciales, más otras coberturas adicionales, pues resultó ser muy importante porque a pesar de que hubo muy pocas afectaciones, digamos, graves de pérdidas totales, las personas hoy en día ya saben que ese seguro va a responder y va a dar resultados importantes. Originalmente el seguro que se había contratado cubría nada más el saldo del crédito, es decir, perdías el inmueble, pero no además tenías que pagar el crédito, ¿no? Claro, de algo que ya no existe. Exacto, ¿no? es algo que no existe, que eso fue originalmente el motivo de la creación de este seguro. Y fue evolucionando, incluyendo más y más y más coberturas. Hay seguros, por ejemplo, que te cubren no solamente el saldo del crédito, sino una parte del remanente del valor del inmueble. Entonces, una vez que se paga el crédito, pagas tu deducible, el coaseguro, te queda un remanente más, obviamente, el terreno, porque tú nunca dejas de perder el terreno, que es de tu propiedad y que no es asegurable. Entonces, una persona que pensemos que pierde una casa, se le cae la casa, bueno, paga el crédito, recupera una parte pequeña del valor de la casa y tiene todavía el terreno, ya sea para volver a edificar o para vender. Cuando son edificios en condominio, pasa exactamente lo mismo, lo que le cobertura, por lo menos por lo que se refiere el Infonavit, a la parte proporcional de la deuda que contrataste con el instituto. Eso es muy bueno, es muy bueno. Lo que me preocupa, que repito, no nos han querido confirmar, es si se cubren o no los daños menores. Entonces, si no se cubren, pues habrá que reflexionar un poquito sobre las coberturas del Infonavit yendo hacia adelante, además de lo que tuvimos platicado hasta el cansancio, que es el tema de los salarios mínimos, que yo pensé que podría haber sido una oportunidad extraordinaria para que el Infonavit se volteara y dijera, pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a reestructurar todos estos créditos, porque además, como lo hemos platicado, el 1 de enero del 2018, los créditos denominados en salarios mínimos, que siguen denominados en salarios mínimos, pero topados a UMAS, pues las personas van a deber por lo menos hasta ahorita 6.6% más de lo que debían. Hasta ahorita. Y sus mensualidades se les van a incrementar. Entonces, hay muchas buenas noticias en el tema, la forma en que los bancos han actuado en el tema del seguro, las personas, el bajísimo nivel de morosidad que está bajo del 3%, es más, está bajo del 2.7% de toda la cartera hipotecaria, es bueno. Lo que platicábamos tú y yo antes de entrar al aire, el tema del post-85, ¿no? Los efectos de post-85 en la construcción de la Ciudad de México pues son muy positivos porque hoy estamos hablando de 39 edificios colapsados, algunos más que tendrán que ser demolidos, pero la abrumadora mayoría de estos inmuebles son pre-85 y los post-85 encuentras irregularidades, caray. Encuentras irregularidades, objeto de la corrupción que tanto daño nos hace al país y que tanto tenemos que trabajar porque no sabemos cuándo ni cómo nos va a afectar la corrupción y este es un ejemplo adicional. La tragedia de la escuela Enrique Repsamen es un ejemplo terrible. El desarrollo que hizo la compañía Desarrollos Canadá, o no recuerdo cómo se llama la empresa, la otra empresa que desarrolló un edificio sobre una casa vieja y le aventó 2 losas más. Son actos de corrupción que no sabemos cuándo nos impactan, Ro, y por eso tenemos que trabajar como mexicanos, con este magnífico espíritu que tenemos hoy en día los mexicanos, que nos recordó la tragedia. Claro. Tenemos que trabajar hacia adelante, tenemos que trabajar como equipo, porque nunca sabes quién es el que te va a ayudar cuando estés en el escombro, si es que estás en el escombro, o necesitas una ayuda. Entonces los mexicanos tenemos este gran espíritu solidario, este gran espíritu de trabajo, que lo tenemos que solidificar y aprender de nuestros errores, como lo aprendimos en el 85 y en los terremotos del 7 y el 19, en la Ciudad de México, porque como tú bien lo dijiste, ciudades como Juchitán o Jojutla, pues los daños son muy significativos. No podemos olvidarnos de los daños que hay en otros estados que van a tardar mucho tiempo en repararse. Imagínate dónde fue el epicentro, cómo se habrá sentido y lo que ocasionó en las viviendas, que además suelen ser relativamente precarias, ¿no? Entonces, personas que ya vivían en cierta precariedad, pues han quedado muy desprotegidos. Ya en la miseria. Ahora, preguntarte por otro lado, querido Fer,
¿cómo se ve en términos de la acción de las aseguradoras? Porque por ahí veía que había pues las letras famosas chiquitas de las pólizas, que si sí te pagan 5 días después, que no sé qué. Mira, ¿Han reaccionado bien o no? En principio sí, porque las aseguradoras son empresas muy serias, o sea, en términos generales son muy serias. Había una discusión ahí, que sigue existiendo hoy en día, sobre el tema de la notificación. Cuando tú tienes un siniestro, tienes que notificarlo. Y las pólizas de los seguros varían entre 1, 3 o 5 días después de que conoce el seguro. La ley establece 5 días, lo cual es un periodo muy corto para una tragedia de esta naturaleza, porque además tienes que documentar el acto, tienes que documentar el daño, iniciar el proceso de reclamación, y entonces tienes que hacerlo en un periodo muy corto. Si se te cayó tu casa o tuviste daños muy importantes, pues no vas a tener, como dicen los americanos, the peace of mind, ¿no? La capacidad mental para poder actuar en este periodo tan corto. A mí me gustaría ver que hay un esfuerzo realmente de las aseguradoras indicando que las personas que fueron afectadas por estos sismos no se preocupen, aunque la ley también debe decirte que tienes 2 años para reclamar. Claro. Pero hay un artículo por ahí que tienes 5 días para notificar. Entonces, digo que valdría la pena que hubiera un esfuerzo de las aseguradoras notificando a quienes fueron dañados, que afortunadamente, repito, fueron muy pocos en la Ciudad de México. Desafortunadamente en otros estados la vivienda que se vio afectada no es vivienda que necesariamente está asegurada, porque además incluso el Infonavit tuvo nada más 988, menos de 1000 viviendas que se desplomaron, ¿no? O sea, es un número muy pequeño considerando la magnitud de los temblores. Entonces, sí sería un buen gesto de las aseguradoras el hacerlo públicamente, decir, señores, no se preocupen, los que están al corriente en sus pagos y tienen sus pólizas de seguro vigentes van a ser cubiertos y no hay problema. Yo anticipo que así será, porque, repito, son empresas muy serias, son empresas bien capitalizadas, muchas de ellas son empresas extranjeras, y entonces no tendrían un incentivo para no hacerlo. Ahora, habrá excepciones, espero que no sea el caso, y que continúe esta tendencia de buenas noticias que estamos dando en todos los sectores. Repito, los bancos han actuado de forma extraordinaria. El otro día estuve con un director de crédito hipotecario en uno de los bancos, le dijo, oye, ¿qué va a pasar con estos cuates que están atrasados 1 o 2 mensualidades? Y estaban diciendo, estamos viendo si podemos implementar planes de apoyo para que no se vean afectados. Pues ¿no? sí, no, imagínate, perdiste tu casa y además tienes una deuda y estás buscando casa. Y estás buscando casa. Entonces también es otra lección para las personas, ¿no? La cultura de la prevención en términos de seguro. Ahorita Cris me hacía el favor, el floor manager me hacía el favor de preguntarme qué onda con los seguros, ¿no? Entonces le expliqué cómo hacerlo y demás. Y tenemos que tener esa cultura de la prevención. Oye, por último y brevemente, ¿qué poner en la famosa mochila de emergencia en términos de documentos? Porque supongo que reina el sentido común, ¿no? Si todos los documentos de mi casa colapsaron con mi casa, pues no los tengo, ¿no? Y tendré que ir al banco que tendrá algún respaldo o a quien me haya dado el crédito. Es correcto, el banco va a tener respaldo, pero yo lo que sugiero es ni siquiera ponerlos en la mochila de emergencia. Lo que hay que hacer es digitalizarlos, y subirlos a la nube. En la nube. Con que tú tomes una fotografía de la primera hoja de tu escritura, que tomes una hoja de tu primera, una imagen de tu primera hoja de tu tabla de amortizaciones del crédito, con que tú tomes una imagen de la póliza de seguro y lo subas a la nube. Te lo mandes por correo electrónico. Te lo mandas por correo electrónico y ya lo tienes. O sea, olvídate de se pierde, no se pierde. La escritura será un tema de recuperarla en el Archivo General de Notarías. El tema del seguro será un tema de simplemente hacer una llamada, presentar la reclamación. Te manden los formatos, los llenas, los firmas, los regresas. Y la tabla de amortizaciones para que sepas cuál es tu número de crédito y todas estas cosas que te va a servir en caso de una reclamación. Y ahora sí, hiciste un ejercicio muy interesante. Por ejemplo, alguien que tenía un departamento, vuelvo a lo mismo, 2 millones de pesos, ¿cuánto dinero con el seguro se queda en la bolsa o cómo? Mira, vamos a suponer que lo contrató con una póliza de seguro de un banco, como sea el caso de Scotiabank, que te asegura el valor total del inmueble. Entonces, vamos a suponer que contrató nada más 1 millón de pesos de crédito, ¿sale? Entonces, Scotiabank te dice, yo te voy a asegurar por 2 millones tu inmueble, menos la parte proporcional del terreno, que no es asegurable, que equivale más o menos al 20% del valor. Entonces, en realidad, Scotiabank está dando un seguro por 1.600.000 pesos. Vamos a suponer, como pasó con una clienta que acaba de firmar en marzo, uno de nuestros departamentos con esta tragedia, donde además murieron 2 personas. Esta señora, lo que tenía asegurados, vamos por 1 millón de pesos. Entonces, el seguro realmente le cubría 1.600.000. Entonces, la aseguradora lo que va a hacer es le va a pagar al banco el 1 millón de pesos de crédito que te dio para comprar la casa. El remanente, los 600.000, va a descontar lo que son el coaseguro y el deducible. El deducible puede ser entre el 2 o el 3% del monto del valor del inmueble. Entonces estás hablando ahí que le van a descontar 40 a 60.000 pesos y el coaseguro es el 10% de lo que te devuelve. Entonces está devolviendo 160.
son 160 más el monto asegurado, que sean 40-60, estás hablando 220 mil pesos. Entonces, del 1.600.000 paga 1 millón del crédito, 220 mil para el coaseguro y deducible, y el remanente es capital que va a recibir más, en el caso de Scotiabank en particular, contenidos, que tienes una cobertura de tu menaje. Claro. ¿No? Entonces vas a recibir esta cantidad y el terreno que vas a terminar siendo copropietario de ese terreno. Así es, de los condóminos. Entonces, en ese ejercicio la persona libera su crédito, paga su coaseguro, paga su deducible y se queda con una cantidad que le va a servir para reconstruir el proceso de vida que va a seguir. Claro, ¿no? pues sin duda. Pues qué interesante, Fer, como siempre un gusto, y pues seguiremos dándote lata. Feliz de la vida siempre temas. Y vamos a hacer que las cosas sean mucho mejores en este país de lo que ya son. Claro que sí. Gracias, Fer. Vamos a